Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Wheelsorama. Hoy tenemos un programa especial. Hace varias semanas, en los canales que sigo de mis amigos customizadores, vi un vídeo en el que nos animaban a hacer algo especial por el 50 aniversario de Hot Wheels, a lo que rápidamente me apunté, ya que tenía una idea en la cabeza justo antes de este llamamiento, y lo he puesto en práctica. ¿Qué onda, gente Hot Wheelera? Bienvenidos a un nuevo Custom colectivo. Pero este no es un colectivo cualquiera, es un Mega. Tú que ya nos conoces, atrévete a participar en esta dinámica con nosotros. Solo tienes que elaborar un custom conmemorativo al 50 aniversario de Hot Wheels. Hazlo, decóralo e imprime toda esa esencia de Hot Wheels en el autito que más te guste y súbelo a tu canal el día 25 de julio y de esa manera estarás participando con todos nosotros en este mega colectivo. No importa la calidad ni la experiencia, todos pueden participar. La única regla esta ocasión es celebrar, así que ya lo sabes. Atrévete y customiza con nosotros. Amigos, suscriptores, compañeros del custom, compañeros de otros canales, nadie se puede quedar fuera. Así que vamos a hacer custom. ¡Vámonos! ¿Queréis verlo, no? Pues comenzamos. Como siempre os enseño cómo era la pieza antes de la transformación. En esta ocasión he utilizado un Chevrolet Camaro del 67. Elegí este modelo por varios motivos. Uno de ellos es porque este es uno de los primeros modelos que fabricó Hot Wheels, uno de los 16 primeros para ser más concreto. Además, esta es la última variación que hemos podido ver en el catálogo Los Básicos, que tuvo su versión Super Treasure Hunt y Zamac, y que recientemente también ha aparecido en la colección especial de los dorados y negros que ya os enseñé en anteriores vídeos. Os dejo un enlace por aquí arriba por si queréis verlo y también en la descripción del vídeo. Y también ha aparecido en la colección especial de los 50 años del Camaro y por último en la reedición de los 16 originales. De este modelo en concreto existen tantísimas variaciones que lo hacen uno de los 5 Hot Wheels más vendidos y más veces reproducido. El original salió en 1968, aunque en 1992 el molde fue retocado. Otro de los motivos por el que elegí este también es porque anteriormente había utilizado sus ruedas para ponérselas al Ferrari Testarossa blanco custom que hice de Miami Vice. Os dejo por aquí arriba el enlace y en la descripción por si queréis verlo. Y ya que lo tenía desarmado y esperando hacer algo diferente, de este coche fantasía de la marca Mayoret utilicé las llantas y ruedas ya que me gustan mucho y como aquí se hace bastante difícil y caro conseguir Real Riders de goma, me parecieron una buena opción. Y antes de enseñaros mi versión custom de este mega colectivo, me gustaría recordaros que tenemos un patrocinador que podéis visitar en su tienda online en telucashop.com por si estáis interesados en alguno de sus productos hechos a mano pero con el corazón. Así es como ha quedado mi versión especial custom para conmemorar el 50 aniversario de Hot Wheels y a la vez el 50 aniversario de los Camaro. Como por aquí también es difícil y caro conseguir pintura Spectra Flame, aunque gracias a estos canales amigos organizadores de este mega colectivo he podido aprender algunas técnicas para hacer este tipo de pintura, tenía por ahí este naranja metalizado al que le añadí unas bonitas tampografías del logotipo del 50 aniversario prolongando las líneas que hacen de doble pista a lo largo de la carrocería. Y también le puse en el maletero el logotipo de Legends, el tour que está haciendo Hot Wheels por los Estados Unidos celebrando el aniversario. Después se barnizó la pieza con transparente brillante metalizado, dándole aún más destellos y brillos. Cuando ya había secado y madurado el barniz, le puse cinta de enmascarar a casi toda la carrocería, menos al techo, ya que tenía intención de recrear uno de los vintage, uno de los 16 primeros, y lo pinté de negro mate. Cuando se secó, le tuve que dar una segunda mano al techo, ya que habían salido algunas grietas casi inapreciables, pero un trabajo bien hecho hay que rematarlo para que quede lo mejor posible. Por último, y después de haber estado manoseando la base, me di cuenta de que en algunas partes el cromado de plástico se había ido, mostrando el negro que tiene debajo, así que utilicé mi rotulador cromado para dar unos retoques y dejarlo como estaba. Y este ha sido mi granito de arena a este mega colectivo con mis amigos de los canales El Gusanillo Azul, The David Tuning, Sultan Tuner, Fercho Custom y El Gallo Mayo. Y por supuesto el resto de participantes. Si queréis verlos, solo tenéis que buscar en YouTube por el nombre de Mega Colectivo e irán apareciendo a partir del 25 de julio.
En la descripción del vídeo os dejaré los enlaces a estos canales por si aún no estáis suscritos y queréis hacerlo. Y en el próximo programa, más customs. ¿Queréis ver unos Lamborghinis? Pues no os lo perdáis este viernes. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. No dudes en comentar todo lo que quieras aquí abajo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo, dale al pulgar hacia arriba de me gusta. Suscríbete al canal y estarás informado de los 2 vídeos que se publican semanalmente. También puedes seguirme en Facebook e Instagram y en mi página web wilsorama.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por visitarme y saludos a todos.